Del aula del Club Villamez Cardiosaludable, y hoy tenemos para cerrar la charla pues al director del Club Cardiosaludable, a don Julio Martínez, que es el cardiólogo del equipo, y al cirujano cardíaco, al cirujano cardiovascular Alberto Sáenz Bervejillo, que pertenece al Servicio de Cirugía Cardiovascular y Hemodinámica que dirige el doctor Ignacio Gallo. El servicio que se inició su andadura en 1967 y actualmente constituye una referencia estatal y europea, no solo por el gran volumen de intervenciones realizadas y la cantidad de pacientes atendidos, sino también, sobre todo, por su labor investigadora y capacidad de innovación en la aplicación de tecnología punta en las intervenciones de cirugía cardiovascular. Sus responsables, el doctor Gallo, el doctor Pérez Moreiras o el propio doctor Alberto Sáenz, son nombres reconocidos mundialmente por sus aportaciones en estos campos de la medicina. Y desde el 2008 pues tenemos la satisfacción de contar con ellos también en el Hospital Villamez Los Manzanos, donde bueno, pues ya llevan unas cuantas intervenciones coordinados por todos. Va a empezar el doctor Alberto Sáenz a hablar sobre avances en cirugía cardíaca y hemodinámica, las últimas técnicas que se pueden realizar en el mundo y en España. Adelante, Alberto. Sí, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir. Bueno, voy a hablarles un poquito de los últimos avances en cirugía cardíaca y hemodinámica y un poco centrándonos también en los avances en los que de alguna manera hemos contribuido nuestro grupo, ¿no? La enfermedad cardiovascular, como es conocido, es la primera causa de muerte en el mundo. Y la cirugía cardíaca sigue siendo hoy una importante opción para el tratamiento de muchos pacientes con patología coronaria, patología valvular, ya sea aórtica o mitral, o insuficiencia cardíaca. Dentro de la cirugía coronaria, pues la cirugía coronaria es una técnica quirúrgica que está mundialmente reconocida con los mejores resultados documentados a corto, medio y largo plazo como consecuencia de la revascularización completa con injertos arteriales o con venas. Esto es un esquema de lo que sería una cirugía coronaria en el que se hacen puentes, bypasses, a las coronarias que tienen lesiones. Esto sería una lesión de la coronaria, esto otra, y esto es el puente que se hace con una arteria, que es la arteria mamaria, que está detrás del esternón. Esto se hace con un trozo de safena, de vena, o se puede utilizar las dos mamarias, incluso se puede utilizar la arteria radial. Es una técnica que tiene una mortalidad del 2,5% a nivel de grandes volúmenes de población a nivel mundial. En Europa hoy día por la mortalidad media es del 2,5%, con una supervivencia alta, con un 92% a los 5 años de la cirugía y un 80% a los 10 años. En cuanto a la cirugía valvular, ha aumentado también muchísimo durante la última década en cuanto a la cirugía mitral, tanto degenerativa como isquémica. O sea, la cirugía mitral de los pacientes que han tenido enfermedad reumática, no importa, que no se me vea, o isquémica. Y la tendencia actual es a tratar de, esto sería el corazón, perdón, he pegado un salto de, esto sería un corazón partido por la mitad, digamos, y aquí se ven las válvulas. Esto sería la válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Pues la patología mitral, hoy día la tendencia, en lugar de hacer una sustitución de la válvula cuando está enferma, es el hacer una reparación siempre que sea posible, evitando de esta manera pues el implantar prótesis extrañas dentro del organismo. Sí que es verdad que la mayoría de las enfermedades valvulares de la válvula mitral hay que repararlas cambiando la válvula y poniendo una prótesis. Pero donde ha sido más ostensible el aumento de la cirugía ha sido en la
en la estenosis aórtica degenerativa. ¿Qué es la estenosis aórtica degenerativa? Pues es el desgaste, digámoslo con palabras sencillas, de la válvula aórtica en pacientes que por edad, pues como todas las partes de nuestro organismo, lo mismo que se nos desgasta las articulaciones, nos desgasta otros órganos, pues la válvula también se acaba desgastándose, calcificándose, enfermándose y estenosándose, o sea, estrechándose. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar la válvula aórtica. Esto es Jesús con el cacharro. Esto se hace haciendo lo que se llama circulación extracorpórea, que significa que hay que parar el corazón para poder llegar a la válvula aórtica, quitar esa válvula aórtica enferma y implantar una prótesis. ¿Cuáles han sido los avances en este sentido? Pues que la técnica de circulación extracorpórea ha mejorado enormemente en seguridad. O sea, ahora se puede parar el corazón durante mucho tiempo con una gran seguridad, y en el desarrollo de válvulas cada vez más duraderas, con tejidos que las válvulas biológicas, que son las válvulas de animal, válvulas que van a durar muchos más años que lo que duraban antiguamente, ¿no? Entonces, esto sería un poco el esquema en la cirugía. Hoy por hoy es el tratamiento estándar y reconocido en la patología valvular aórtica de la estenosis aórtica. La especialidad, nuestras especialidades son especialidades jóvenes que en los últimos 60 años han evolucionado de una manera muy importante. Les voy a dar unos pequeños datos. La primera circulación extracorpórea, la primera cirugía a corazón abierto se realizó en el año 53. La realizó el doctor Gibbon, fue a una mujer en que hizo una cirugía parando el corazón. En los años 70 se realizó la primera angioplastia, o sea, la primera dilatación de las arterias coronarias sin cirugía, con baloncito, como habrán oído hablar, o sea, de forma percutánea, sin abrir el esternón. En los 80 se implantó el primer stent no recubierto. ¿Qué quiere decir esto? Un avance más, en lugar de inflar con balón, se puso un muellecito dentro de la coronaria para que el resultado fuese mejor. Luego veremos un ejemplo de lo que es este tratamiento. En el 84 se normalizó el de los trasplantes de corazón en España, si bien es verdad que el primer trasplante se realizó en el 67 por Christian Barnard en Sudáfrica. En el año 2000, un avance más en los stents fue la utilización de stents farmacoactivos, o sea, stents que llevan fármacos en los muellecitos con el objetivo de que la lesión que se trata sea más duradera el efecto que hace el stent, o sea, que dure más lo que se trata y que no se restenose y haya que volver a angioplastiar. En el 2008, bueno, en el 2002 en realidad, el 2008 implantamos la primera válvula aórtica percutánea, que luego hablaremos de lo que es, la implantamos nosotros en San Sebastián, pero en el 2002 se implantó la primera en el mundo en Francia. Y en 2008 empezamos, nuestro grupo, a aplicar factores de crecimiento, que ya les explicaré luego lo que es, en cirugía cardíaca. En 2012, el año pasado, anteayer, se puso el primer stent biodegradable reabsorbible. Es un avance más en la hemodinámica dentro de los stents del tratamiento de las coronarias, sin necesidad de abrir el esternón cuando se va a dilatar un vaso, pues existen ya en el mercado stent que lo implantas, está un tiempo y al final se reabsorbe. ¿Cuáles son las tendencias del futuro en las enfermedades cardiovasculares? Pues los tiros van por hacer cirugías lo menos invasivas posibles, el utilizar prótesis o stents, como hemos visto, reabsorbibles, que desaparezcan del organismo, la medicina regenerativa y el seguimiento posoperatorio online. Vamos a ver un poquito paso a paso cada punto. En cuanto a la medicina, a la cirugía o hemodinámica mínimamente invasiva, vamos a hablar un poco de la angioplastia. ¿Qué es una angioplastia? Para el que no lo sepa, pues vamos a mostrar
gráficamente de qué se trata. La angioplastia se trata de, cuando es posible, cuando son lesiones coronarias que lo permiten, que no siempre es posible o no siempre está indicado, a través de una pequeña incisión en la ingle o en la mano, en la muñeca, se introduce un catéter que llega hasta el corazón y atraviesa esa lesión coronaria. Entonces ahí se implanta un balón que hincha esa lesión. Aquí es donde ha habido unos progresos, los progresos que les he comentado. Al principio, en los 80, esto se hacía con un balón, se dilataba y se acabó. Pero se vio que había mucha restenosis, o sea que esas lesiones volvían a aparecer. Después se puso esa mallita, que eso es un stent, eso es lo que se llama un stent. El siguiente paso ha sido que esos stent estén recubiertos por unos medicamentos que hacen que la lesión sea más, la curación de la lesión sea más duradera. Y ya lo último de lo último que hay en stent es stent biodegradables, que se pone ahí esa mallita y pasado un tiempo ese stent se reabsorbe, desaparece. Entonces el stent, la jaula que está metida dentro del vaso, ha hecho su función, ha reparado el vaso y desaparece. Esto es algo que todavía está en estudios clínicos, que no es una utilización habitual del stent bioabsorbible, porque todavía no está muy claro cuál va a ser el resultado a largo plazo. Es algo muy novedoso ya. Se han implantado muy pocos stents. En cuanto a la válvula aórtica percutánea, esto es una técnica también relativamente novedosa, como les he dicho antes, que consiste en pacientes de alto riesgo, donde la cirugía cardíaca supone un riesgo muy importante, pues porque tenga otras patologías acompañantes por edad. Hoy día es habitual, vamos, es el pan nuestro de cada día, el operar pacientes de más de 80 años, incluso 90. Pero hay pacientes con 80, 90 años que tienen otras patologías asociadas, de las cuales una cirugía cardíaca abriendo el esternón pues supondría un riesgo muy elevado. Entonces existe lo que se llama la válvula aórtica percutánea, que es parecido a lo del stent, pero en más gordo, digamos. En introducir un catéter a través de la femoral o a través de la punta del corazón, como ya veremos en una diapositiva siguiente, unos catéteres de forma que se llega a conducir una válvula hasta la válvula enferma, hasta la válvula aórtica. Una vez llegado hasta la válvula enferma, que está calcificada y que se abre mal, ahí se expande esa válvula, como ven aquí, se expande dentro de la aorta. Esto sería ahí estaría la válvula que está enferma, y dentro de esa misma válvula, sin quitarla, se expande y queda implantada de forma que pues, esa válvula está funcionando otra vez de forma normal o natural. Es una técnica también que está en desarrollo continuo, que hoy día no es una indicación para todo el mundo, fundamentalmente porque no se sabe lo que van a durar esas válvulas. Entonces, a día de hoy se está implantando ese tipo de válvulas en pacientes muy mayores o con un riesgo quirúrgico muy elevado. Pero el futuro va por ahí. O sea, ahora mismo sabemos que estas válvulas están durando 5 o 10 años, pero en pocos años la tecnología avanza a unas velocidades impresionantes, y quién nos dice que no se va a implantar una válvula que vaya a durar por lo que están durando ahora las válvulas biológicas que implantamos por vía convencional abriendo el esternón. Este es el acceso transapical cuando no puede ser por vía femoral, porque haya patología a nivel de las arterias de las ingles, pues entonces lo que hay que hacer es una pequeña incisión en un costado y se accede sin tener que abrir todo el esternón con una incisión debajo del pecho a la punta del corazón. Y entonces se introduce lo mismo, pero desde la punta del corazón. Es un poquito más agresivo que lo otro, se introduce, la válvula se infla y queda implantada dentro de la válvula enferma. Esto es una válvula aórtica transapical. Esto es otro de los avances que también está ahora mismo, bueno, esto es difícil de entender para que no entienda anatomía, yo lo pongo aquí para explicarles un poco. Es lo que se llama el mitraclip. Hay una patología de la válvula mitral, que es la insuficiencia mitral, que es cuando esto sería la válvula mitral vista desde arriba, que es como un paracaídas sujeta con unas cuerdas
que se abre y se cierra. Una técnica quirúrgica es suturar los dos bordes del velo para mejorar la insuficiencia mitral. Crea un dispositivo que de forma también percutánea, a través de la ingle, se pone como un clip, como si fuera por eso se llama mitral clip, es un clip que hace las funciones de esta sutura. De forma que, como las otras técnicas, a través de la ingle se llega al corazón, se atraviesa una de las paredes del corazón, se pasa la válvula y se implanta este clip, que es eso, como una pinza que une los dos velos y queda ahí sujeto los dos velos, mejorando la insuficiencia mitral. Es una técnica también muy novedosa que tiene todavía, a día de hoy, pocas indicaciones, fundamentalmente porque no se sabe muy bien qué va a ser, cuál va a ser el resultado, hasta que no se vayan poniendo muchas, hasta que no se hagan muchos ensayos clínicos y se vea en grupos de población grandes, pues cuál va a ser el resultado de futuro, ¿no? Pero para que vean un poco que los tiros van por hacer las cosas, pues siempre lo menos agresivas posibles. Los stem biodegradables, que es un poco lo que hemos hablado antes, consisten en esto, en un muellecito que se implanta dentro de la coronaria, que es una cosa así, parecido a esto, parece el muelle de un bolígrafo, y que pasado un tiempo, es otro tipo, pasado un tiempo que de haber hecho su función dentro de la coronaria, se reabsorbe y desaparece. En cuanto a la medicina regenerativa, ¿qué es esto? Vamos a hablar de dos cosas. Una cosa es la medicina regenerativa a nivel de hueso y otra a nivel de corazón. Nosotros, desde hace ya unos años, estamos utilizando una cosa que se llama los factores de crecimiento, que igual ustedes han oído hablar, pues que lo utilizan para tratamiento de deportistas de élite, para curar lesiones musculares, lesiones óseas, y nosotros estamos empleando en el esternón. ¿Y por qué? A ver, la vía habitual para la mayoría de la cirugía cardíaca es la esternotomía. La esternotomía significa que hay que abrir el esternón. Parece muy agresivo, evidentemente es agresivo, pero, en fin, que es una incisión que a veces molesta menos que una difusión abdominal. Pero sí que es verdad que, como todas las incisiones, tanto torácicas como abdominales, pues tienen sus riesgos. Tienen riesgos de infección, lo mismo que si a uno lo operan de una apendicitis, se puede infectar la herida del apéndice, o si lo operan del estómago, se puede infectar la herida de la tripa. Pero si se infecta uno la herida del esternón, es un drama terrible. Entonces, hay técnicas, hay una frecuencia de distensias externales, eso significa que el esternón se puede soltar o porque tengan enfermedades acompañantes o que se infecte la herida. Esto es más frecuente en pacientes que sean diabéticos, obesos, que tengan enfermedades pulmonares muy mayores, hay una serie de factores que favorecen la infección de la herida y la distensia del esternón. El grado más grave, digamos, de problemas en la herida es la infección mediastínica. Eso es cuando hay una infección de todo el esternón que tiene una mortalidad muy elevada y hace que la estancia hospitalaria se prolongue muchísimo. Entonces, pensando en esto, y que realmente ocurre poco, pero cuando ocurre, como les decía, es una complicación muy grave y es un drama. Pues nosotros hemos, desde hace unos años, bueno, desde que estamos aquí en Logroño, lo estamos empleando en todos los pacientes. Estamos utilizando lo que se llama factores de crecimiento, que es una porción del plasma del propio paciente. O sea, al paciente cuando le vamos a operar le sacamos su sangre, la centrifugamos y de la parte que flota sacamos con pipetas una parte de la sangre donde van esos factores de crecimiento que les he dicho, pues que se utilizan y que se han utilizado mucho en traumatología, cirugía maxilofacial, deportivas estas de élite, como he dicho, Nadal, por ejemplo, se ha estado curando la rodilla con factores de crecimiento, se está utilizando mucho en traumatología a nivel de articulaciones de rodilla, de cadera, en fin, mucho. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es esos factores de crecimiento
que hemos pipeteado salen como unos choricillos de plasma que los implantamos en la herida del esternón después de haber acabado la cirugía. Con eso, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido, lo estamos aplicando desde noviembre de 2008, en más de 2.000 pacientes lo hemos aplicado ya. Hemos conseguido que se haya reducido extraordinariamente, estos son los resultados de un trabajo que hicimos antes de aplicarlos a nivel experimental en ovejas, ¿no? Vimos que no había complicaciones en la herida external, ni superficiales, ni profundas, y las conclusiones a las que llegamos es que sin la aplicación de los factores de crecimiento, el PRGF es lo que se llama los factores de crecimiento plasmático, no hay formación de cartílago, así que con la aplicación de esos factores aparecían trabéculas, o sea, se formaba hueso muy temprano. Y lo que hemos visto es que han disminuido tremendamente las infecciones del esternón, las dehiscencias, y prácticamente tenemos muy pocas complicaciones a nivel de la herida external. Lo mismo que hemos visto también, que disminuye el dolor y el paciente se encuentra pues, más confortable, ¿no? En cuanto a la medicina regenerativa, a nivel del corazón, pues la regeneración miocárdica es uno de los caminos que más proyección tienen de futuro ahora mismo. Cuando uno tiene un infarto, ahora vamos a ver unos dibujitos. Esto sería un corazón normal. Cuando uno tiene un infarto, esa parte infartada del corazón pues pierde el músculo, las fibras musculares de su corazón, entonces se dilata y eso hace que ese corazón al final funcione mal, entre en insuficiencia cardíaca, digamos. Se expande el área que está infartada, pues se expande aumentando el tamaño del corazón, se dilata el ventrículo y se produce una insuficiencia cardíaca. Hoy día se sabe que hay células en el organismo, tanto en médula ósea como en embriocitos o en el propio corazón, que tienen capacidad regenerativa de transformarse en otras en células, que son las células, los cardiomiocitos, o sea, las células cardíacas, para que puedan regenerar esas zonas dañadas, ¿no? Esto hoy día, a nivel clínico, tampoco es algo que se está haciendo. O sea, se está haciendo a nivel clínico en ensayos clínicos, pero no de una forma estandarizada, pues porque los resultados todavía no están claros, ¿no? Y hay que saber qué células utilizar, pero vamos, es otro camino por el que va la medicina y por el que va la cirugía cardíaca, el buscar células que bien inyectadas a través de catéteres o en la propia célula infartada puedan regenerar una zona de miocardio que haya infartada, dilatada o un corazón dilatado por insuficiencia cardíaca. Esta imagen bucólica les pongo para explicarles que nosotros, un poco animados por los resultados de los factores de crecimiento, estamos utilizando a nivel experimental los mismos factores de crecimiento que hemos utilizado en hueso para mejorar la regeneración ósea, lo estamos utilizando en corazones de ovejas. Hemos operado un montón de ovejas en los cuales hemos provocado un infarto. Operándolas, les hemos ligado 2 coronarias y las ovejas pues, han hecho un infarto. A las 3 semanas las hemos vuelto a reoperar y en esa zona infartada les hemos inyectado esos factores de crecimiento que les he explicado antes, pero de otra manera, ¿no? Diluidos, con líquido, incluso con polímeros biodegradables para que los factores de crecimiento se vayan liberando poquito a poco. Y hemos visto pues, que hay algo, que ocurre algo ahí que nos da cierta esperanza, ¿no? Hemos visto que aparecen microcirculación, o sea, como pequeños vasitos en esas zonas que estaban infartadas, que es un primer camino para que haya
una regeneración del tejido cardíaco, del músculo cardíaco. Entonces, los resultados de este trabajo, de estos trabajos que hemos hecho en ovejas, es que en el grupo control, o sea, el grupo en el que no poníamos nada, que en lugar de, les hacíamos el infarto, pero en lugar de poner los factores de crecimiento, les poníamos suero fisiológico, pues ahí no había ninguna reparación. En el grupo con factores de crecimiento teníamos una reparación clara en el sentido de que aparecían esos vasitos de microcirculación. Bueno, estas son unas fotos, unas diapositivas microscópicas de corazón que, en fin, son difíciles de entender. No las entiendo casi ni yo, pero les explico que esto sería el corazón, estos serían los vasitos que se van viendo, y estos serían vasitos, microcirculación, que aparece en corazón tratado con factores de crecimiento, y aquí no aparece ningún vasito pequeño, ¿no? Aquí lo mismo, pues son vasitos microscópicos, estos que aquí no aparecen, que en los que están tratados con factores de crecimiento, pues sí han aparecido. En conclusión, de estos estudios, pues he observado que hay unos signos de regeneración clara con la aplicación de factores de crecimiento y que se han observado signos de angiogénesis, eso quiere decir formación de pequeños vasitos sanguíneos que son un primer camino para que llegue ahí pues, las células o lo que luego se quiere hacer para regenerar ese tejido infartado. Si no hay angiogénesis, como les digo, o sea, si no hay vasos nuevos, no hay reparación posible. Esto, vamos, ya como les estoy diciendo, hay que seguir investigando. Esto es una línea nuestra que no tiene nada que ver con las células madre, con las células madre de regeneración, es una línea distinta, pero bueno, estamos ahí, en ello y seguiremos investigando. El seguimiento postoperatorio online, esto es otro avance que hemos aportado nosotros, que es el seguimiento online de los pacientes operados de cirugía cardíaca. ¿Qué significa eso? Pues ahora lo va a explicar un chico aquí en un vídeo. Todavía no lo hemos implantado aquí en Logroño, en Los Manzanos, pero nuestra idea es implantarlo a corto plazo. Es una forma de que una vez que el paciente se vaya a casa, se va a ir con un pendrive, con un aparatito que se va a poder conectar al ordenador, entrar en una página web y enviarnos diariamente una serie de datos de cómo está, de tensión arterial, frecuencia, el pulso, la oximetría, la glucemia si es diabético, y nosotros lo vemos en tiempo real. Entonces, es una forma para que cuando el paciente se va a casa los primeros 15 días, pues se encuentre un poco más arropado de cómo está su situación en casa, ¿no? Y bueno, ahora verán cómo lo explica este chico. Hola, me llamo Alfreda, tengo 24 años y nací en el Mi caso empezó hace 4 años, cuando yo jugaba fútbol toda mi vida, y hace 4 años me empecé a marear al hacer deporte y me diagnosticaron un shock. De ahí estaba haciendo el seguimiento y empeoró. Me han tenido que operar al final del corazón aquí en Policlínica Guipúzcoa. Después estaba muy interesado y a los 5 días me comentaron para irme a casa con un nuevo sistema pionero que se llama el CardioMed. Ese sistema es muy intuitivo, sirve para medir mis constantes vitales, el peso, la temperatura. Aquí en el hospital me las tomaban esos datos por la mañana, entonces yo también cuando me despierto lo que hago es tomar esos datos. Es un sistema muy sencillo, simplemente es introducir el valor que pone en el tensiómetro y demás en el ordenador directamente. Es tan fácil que yo incluso lo hago hasta desde el teléfono móvil y recomiendo a todo el mundo que si tiene la oportunidad siga este sistema, porque tienes la oportunidad de que aunque estés en casa te pueda seguir un médico tu seguimiento y tu evolución para que puedas estar tú tranquilo y seguro de que todo está saliendo bien. Esto, bueno, que puede parecer para algunos, pues puede parecer algo complicado. Siempre en todos los domicilios siempre tiene algún familiar, alguien que bueno, pues que se brinde a apoyar. Estos somos nosotros, los cirujanos del equipo que trabajamos en Los Manzanos. Somos un equipo pues que tenemos una experiencia de muchas cirugías a nuestras espaldas.
Llevamos muchos años trabajando y operamos muchas cirugías a lo largo del año y bueno, pues tenemos bastante experiencia. Y nada más que contarles estos un poco buenos resultados que tenemos nosotros. Bueno, pues sí que tenemos unas mortalidades que siempre están comparadas con la mortalidad estimada por riesgo quirúrgico, vienen a estar por la mitad, pero bueno, tampoco es cuestión de darse pegotes. Y nada más, estoy a su disposición para cualquier comentario, duda o lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. ¿Querías tú comentar algo, doctor Martínez Flórez? ¿O primero preguntamos? Muy bien, pues primero preguntamos entonces. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, yo tengo 2 stents puestos, ¿no? A mí me produjo un infarto de miocardio agudo el 26 de diciembre de 2012. Entonces yo, como sabes, me ha llevado en el hospital San Pedro y claro, a mí tengo 2 stents en mi cuerpo. Claro, entonces los stents son 2 cuerpos extraños que tengo ahí. Ellos están. ¿Qué puntos están ahí para hacer esa labor que me están haciendo de dilatar la vena esa que me produjo el infarto de miocardio? Sí, pues no pasa nada. Como usted, hay millones de pacientes en todo el mundo que llevan stent. No, millones, que llevan stents implantados dentro de las coronarias y no ocurre nada. Hombre, con por eso hay que hacer un seguimiento. Aunque uno tenga un stent, lo mismo que usted tiene una lesión, ha tenido en esa coronaria, puede tenerla en otra o puede reproducirse en ese mismo stent. De ahí que tenga que hacer un seguimiento pues anual o cuando le diga al doctor Flores para ver que esos stents funcionan adecuadamente, o sea, que ese vaso está permeable. Pero el hecho de que esté ahí ese muelle implantado, pues puede no significar nada en el sentido de que no le va a perjudicar en el futuro. ¿Alguna pregunta más? A ver si se anima a hacer más. ¿Biodegradables? Pues porque ¿cuándo le pusieron a usted los stents? Sí, pues porque en el 2012 se puso el primero en el mundo. Y para que vea, el primer stent biodegradable que se puso, lo pusimos nosotros en Policlínica, fue hace 2 meses y se pusieron a 2 pacientes y no se ha vuelto a poner más. Pues porque todavía son stents que no está asegurado que el resultado vaya a ser bueno, que se deshagan y que vuelva otra vez a estrecharse la coronaria. O sea, es una vía de futuro que todavía no está comprobada en grandes grupos de población. Habrá que esperar unos años para ver si realmente son efectivos e igual desaparecen los stents del tipo que tiene usted y todos los que se implanten a partir de ahora son biodegradables. Pero es algo que está ahí todavía en proceso de evolución y de investigación. ¿Alguna pregunta? No por ahí. La válvula mecánica, por la estructura que está hecha, es imperecedera. O sea, está hecha de un material que no se destruye. Como todas las válvulas, lo que hay que hacer es cuidarla como usted bien sabe, cuidarla con el sintrón, cuidarla con que no se infecte. Esos son los riesgos, pero de la suya y de las biológicas, de todas las válvulas, como de una prótesis de rodilla, vamos. Cuando uno tiene una prótesis, que al final una válvula es una prótesis, pues lo que tiene que cuidar es que en su caso, que no se trombose y que no se infecte. Pero lo que es el material del que está hecho es imperecedero. Una pregunta.
una pregunta. Yo no sé si se han dado cuenta de lo real. Siempre hay unos criterios diferentes entre los cirujanos y los cardiólogos clínicos, pero lo realmente importante, que es la última parte de lo que ha dicho. La cardiología, sobre todo la cardiología coronaria, también la valvular, pero sobre todo la coronaria, va a ser totalmente dependiente de sistemas como ese que aún no tenemos implantado en Logroño, que sería el que cada enfermo esté directamente conectado con su cardiólogo. Entonces, de eso has dicho poco. Yo creo que es realmente importante para todos los coronarios, sí, ese sistema. Eso puede dar para otra charla. Cuando lo implantemos y cuando veamos si realmente la población lo sigue, ¿no? Porque claro, una cosa es implantarlo y otra es que luego la gente responda. Ahora, o causa de marchar, como el pisotón. Yo creo que no es que sea fuerte, es que hace su función y tiene una función distinta. ¿Pero qué? Para que la sangre fluya más rápido o necesita menos. Sí. Ese es el propietario y el pisotón. No, a ver, de pastillas el doctor Flores le va a responder mejor que yo. Doctor Flores, el pastillero. A ver, hay que diferenciar lo que es antiagregación de lo que es anticoagulación. La antiagregación significa que evitamos que las plaquetas se asocien y que en el caso de la coronariopatía, en tu caso, con dos estén colocados, lo fundamental es la antiagregación para el resto de la vida. Al haber colocado un stent farmacoactivo, como ha dicho el doctor, como ha dicho Alberto, significa que durante toda la vida va a haber que tomar antiagregantes plaquetarios. Eso es la aspirina, el Efien, o sea, el clopidogrel, el Plavis, el que cada uno toma, el que toma. Eso es una antiagregación. La anticoagulación es otra cosa que no sirve para esto. La anticoagulación se da fundamentalmente cuando hay prótesis valvulares o cuando hay una arritmia por fibrilación auricular. Pero los sentidos de la antiagregación y la plaqueta anticoagulación y antiagregación son distintos y para distintas cosas. Claro, si se hace una herida, a ver, en este caso, si una herida se produce, porque yo a lo poco pasarme a mí, un compañero mío, pues resulta, aunque cuando estábamos jugados, hizo una rueda de incendio y me bajaron a mí, se escapó la mujer, le pasó y se porta aquí, pero tengo que dar el pavo. Si a mí en ese caso, yo estoy trabajando y me pasa, me saco. ¿Qué va? Que no me importa. Que no, que no. Depende de lo grande que sea la arteria. Claro, porque precisamente yo, que hay otros expertos que simplemente la pintan y lo... Que no. Que hay un mito ahí del sintrón que no es así. Además, el sintrón es uno de los... No, pero digo para que lo pueda tomar y que no se asuste con lo que está diciendo. Porque el sintrón es uno de los medicamentos más fáciles de controlar, de neutralizar, digamos, en su efecto. El efecto del sintrón se neutraliza si hay que operarle a alguien de urgencia, o si tiene un accidente, o si tiene algo, se neutraliza con vitamina K y con plasma echando virutas en horas. O sea, no hay riesgo. Sí que puede uno sangrar cuando uno se hace una pequeña herida o si va al dentista y no se ha suprimido el sintrón, sí que puede sangrar un poquito más, pero no se va a desangrar nadie por darse un cortecito o un rasponazo porque tome sintrón. Una hemorragia de la boca es fatal, porque produce una hemorragia, y una hemorragia es como mi mujer, tiene una hemorragia de noche, y claro, y la madre por no puedo, y eso es un tener que tomar medicina de medicamento. Ahora, en este caso, que no somos más flexibles, que tenemos ya a un coronario, y esta semana de medicamentos, Bueno, de todas maneras, lo que hay que entender muy claramente es que el sintrón, los tomadores de sintrón, que es una medicina con una mala fama extraordinaria y ha salvado más vidas que ningún otro fármaco en Europa, aunque tenga una mala fama extraordinaria, cuando se corta uno con sintrón, sangra 5 minutos más que yo,
solo con apretar el dedito así, tendrás que estar 5 minutos en vez de 2. Creo que ese no es un problema hoy en día. ¿Alguna otra pregunta? ¿O queréis saber nada de las células madre y de todo eso? Muy bien, pues nada, si no hay más preguntas, esperemos vernos el curso que viene, en septiembre, con más aulas de salud y con más talleres del Club Cardio Saludable. Muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, muchas gracias.